Corresponde para este día lunes el poder estudiar la lección número 11. Es una lección bastante interesante, hermanos, siempre queriendo despertar nuestros sentidos espirituales para ir comprendiendo tantos fenómenos que se dan en la vida del cristiano, que a veces, hermanos, son de origen espiritual maligno. Lo que nos engaña a nosotros realmente, hermanos, es la carne y el hueso. Creemos de que hasta ahí es todo, ¿verdad? Pero no, hermanos, la situación va más allá y a veces tiene que ver el maligno en la manera como nosotros nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y la palabra de Dios nos va dando toda esta visión para que nosotros vayamos entendiéndola. En la lección 11 tenemos el título 75 razones por las cuales usted podría necesitar liberación. No estoy diciendo 75 razones por las cuales usted necesita liberación, sino que podría necesitar liberación. Podría necesitar liberación. Si usted ha permanecido con frecuencia en el pecado, que por ahí tenemos que empezar, hermanos. La desgracia del hombre se encuentra cabalmente en ello. Pero si yo he permanecido en ese pecado, o si mis padres de igual manera se complicaron la vida en sectas raras y extrañas, pertenecieron a movimientos, a logias y cosas por el estilo, hermanos, que son cosas satánicas, pero que cuando uno entra a ello no se da cuenta, porque todo eso está bien encubierto. Si usted ha sido una persona que fue abusada desde pequeño, inclusive, hermanos, esos abusos verbales, esos abusos psicológicos, esos abusos físicos también, los abusos sexuales, la gente podría necesitar liberación, podría necesitar liberación. Así que este estudio nos va a ayudar bastante, pero como dice acá, hermanos, la verdad central del estudio, ¿verdad? Que si nosotros nos mantenemos con las puertas bien cerradas, usted no tiene por qué preocuparse, no tiene por qué preocuparse. Pero si por alguna circunstancia u otra, usted abrió las puertas al enemigo, usted se arrepiente delante del Señor, el Señor lo saca adelante. Dice el Salmo 34, 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le va a librar a usted. No del 90% ni del 70%, sino que de todas esas cosas, hermanos, esas aflicciones, esas perturbaciones que vienen a nuestra vida, dice la palabra que de todas ellas el Señor a nosotros nos va a librar. El próximo lunes vamos a venir, hermanos, para entrar en oración, amén, para quebrantar cualquier obra del enemigo, para quebrantar cualquier poder de las tinieblas sobre nuestra vida. Lo vamos a hacer el próximo lunes. Entonces, vámonos a nuestra página 87 y veamos ahí la lista, porque es posible, hermanos, que alguna presencia demoníaca alguien la pueda experimentar. Si ha entrado, hermanos, o si se cumple una de estas cosas que están acá escritas, son 75 razones por las cuales usted podría necesitar liberación. La primera, que creo que ya la estudiamos, cuando el hombre no maneja su ira, sino que la ira lo maneja a él. Tengamos cuidado, porque la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, creo que ese versículo ya se los había dado. Se los doy para que usted vea lo que dice la Biblia en cuanto a esa ira que yo no quiero tratar. Esa ira que yo no quiero, hermanos, quizás que se vaya de mi vida. A veces la utilizamos como una arma, pero hermanos, eso no es conveniente. Dice ahí la palabra del Señor en Efesios 4, 26 y 27. Airaos,
Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no permanezca la ira quizás más de 24 horas ahí en su vida, sino que tiene que darle usted tratamiento a esa ira, porque si eso queda a través de los días, las semanas y los meses, se cumple el versículo 27 que dice, no deis lugar al diablo. Bien claro está ahí en la Sagrada Escritura. Así que la palabra nos anima a que nosotros le hagamos frente, hermanos, a la ira. No diga usted que no puede de ninguna manera. Número 2, cuando el hombre no maneja su dinero, sino que el dinero lo maneja a él. ¿Qué malo tiene que yo esté cuidando mi dinero? Sobre todo en tiempos tan difíciles como los que nosotros estamos viviendo. Hermano, el Señor no está en contra de que usted sea ahorrativo, que sea inteligente en el manejo del dinero, pero hermanos, pasa una cosa y la Biblia lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, que ese versículo, hermanos, nos tiene que asustar esa palabra que está allí, porque, hermanos, cuando yo soy apegado al dinero y lo busco con ansia, hasta de una manera enfermiza, hermanos, la palabra tiene algo que decirnos en Efesios 5:5, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, dice, tiene herencia en el reino de Dios. Ningún avaro tiene herencia en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está la situación, hermanos? Es que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Una persona que está metida en el sexo perverso ha hecho de eso su Dios. Y el Señor nos ha dicho, hermanos, tantas cosas. Yo ya les voy a dar más adelante ese versículo, hermanos, que nos amonesta a nosotros, pero el homosexualismo pudiera ser idolatría. El amor al dinero, hermanos, es idolatría también. El Señor no está en contra de que usted tenga dinero, sino que es el amor al dinero, ¿cierto? O sea, la avaricia, hermanos, nos impide que nosotros entremos al reino de Dios porque hemos hecho del dinero, hermanos, un Dios. Y eso, hermano, es terrible. Número 3, no vamos a analizar cada punto porque no terminamos hoy, pero voy a seleccionar algunos. Número 3, cuando la esposa, en vez de ser sumisa a su esposo, ejerce control humillante sobre su esposo. Pienso que aquí no hay nadie, ¿verdad? A quien... Pero, hermanos, cuando una persona ejerce dominio, ejerce control de una manera humillante en cuanto a su esposo, es porque hay ya, hermanos, un espíritu de control. La persona está en ese momento invalidando los mandamientos de la palabra. Hermanos, tenemos bien clara la cadena de autoridad, ¿verdad? Primero está Dios, luego está Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y ambos son cabeza de los hijos. Así va, hermanos. Y usted tiene que respetar eso que el Señor ha dicho. Cuando nosotros nos salimos de eso, nos metemos en problemas. Cuando la gente se sale del marco, por ejemplo, de lo que Dios considera sexualmente sano, cuando nos salimos de ese marco, hermanos, la gente se mete en grandes problemas. ¿Y qué es lo que ingresa a sus vidas? Es decir, la perversión sexual. Un espíritu inmundo cuando quebrantamos los lineamientos del Señor. Lo mismo es entonces en cuanto a la autoridad. Si nosotros, hermanos, realmente, hermanos, estamos de esa manera queriendo dominar las situaciones aún sobre el esposo, usted está usurpando la autoridad del esposo, y eso, hermanos, ya es un espíritu maligno. En el Antiguo Testamento había una reina que se llamaba la reina Jezabel, que tenía a su esposo Acab, pero esa reina, hermanos, era una cosa terrible. Esa mujer dominaba en el reino y su esposo estaba sometido bajo un temor, hermanos, que no podía él hacer prácticamente nada, pero es porque esta mujer tenía, hermanos, ese espíritu de control
El Señor no quiere eso para nuestras vidas. Punto número 4, si no puedes o te es muy difícil perdonar al que te ha ofendido. La palabra del Señor nos está hablando constantemente de que nosotros tenemos que perdonar. Porque 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 nos habla del perdón. Y Pablo dice, al que ustedes perdonan, yo también perdono. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 11, para que nosotros no le demos lugar al diablo. O sea que el enemigo puede encontrar, hermanos, lugar en nuestras emociones y en nuestros sentimientos si yo no quiero perdonar. Así que por eso pongo acá en esta lista este punto, hermanos, porque usted podría necesitar liberación, porque de seguro algún espíritu de falta de perdón le ha robado los días preciosos, le ha robado el gozo, la paz y la felicidad de su vida. Por eso, hermanos, tenemos que hacer caso a esta palabra del Señor. Si seguimos leyendo nosotros, si tu corazón está lleno de amargura y rencor, si te es difícil amar a tu prójimo aun cuando te esfuerces, si has intentado suicidarte o piensas en ello a menudo, si deseas estar muerto, si sufres de temores o de turbaciones, si sufres de depresiones constantes y prolongadas. En cuanto a esto, hermanos, a lo largo de mi ministerio, yo antes creía de que las depresiones podrían venir por algunas experiencias duras que pasaba la gente en sus vidas, como por ejemplo la pérdida de su trabajo, el divorcio, la pérdida de un ser querido y otras experiencias realmente traumatizantes. Pero me he dado cuenta, hermanos, de que a lo largo de la experiencia pastoral, estas depresiones, hermanos, si la gente no se cuida, pudiera eso volverse un problema espiritual maligno. De manera que cuando usted pueda encontrar a una persona que está en una verdadera depresión, pero tan terrible, hermanos, no dude en ningún momento de que eso necesita tratamiento a través del Espíritu Santo. O sea que hay que quebrantar esa depresión, hermanos, en el nombre de Jesús. Si alguien siente eso, usted puede levantarse contra esa depresión en el nombre de Jesús, reprendiendo, hermano. Y si usted conoce a familiares o amigos o vecinos o gente de la iglesia, usted puede imponerle manos y quebrantar ese espíritu terrible. Seguimos leyendo, hermanos, y dice, si experimentas mucha culpa aún después de haber confesado tus pecados, o sea que un espíritu de culpabilidad no le deja a usted prosperar, no recibe el perdón de Dios sencillamente porque usted se siente culpable todo el tiempo. Si ese es el trabajo del enemigo, el trabajo del enemigo es estar acusándolo a usted de día y de noche. Dice Apocalipsis 12:10, dice que lo acusa a usted de día y de noche. Y usted lo cree y usted recibe el mensaje del enemigo, hermano, usted está siendo afectado por las fuerzas del maligno. Si Cristo murió por usted, dice la Biblia, ¿quién lo va a condenar a usted? Pero el enemigo se ha tomado esa tarea de estarlo condenando. Aquella mujer que fue encontrada en adulterio, ¿qué le dijo el Señor a esta mujer cuando sus acusadores se fueron? ¿A dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Señor, se han ido. Y el Señor dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Vea qué lindo, hermanos. 12, si tienes resentimientos contra Dios, si estás obsesionado con fantasías sexuales o deseos sexuales compulsivos, si experimentas, aquí tiene usted que verse hasta qué grado se ha metido usted en la pornografía, porque estas cosas no pueden venir sin razón alguna. No, hermano, es porque usted se ha comprometido con algo. Si experimentas angustias y ansiedades, si maldices o tienes una tendencia a maldecir al pueblo de Israel o a las personas que te disgustan, cuide su boca, hermano y hermana.
Si te autorrechazas no aceptándote tal cual eres, el enemigo puede entrar allí, hermano. Si tus padres te rechazaron desde tu niñez de manera disimulada o descarada, y tal rechazo te ha provocado mucho dolor, lágrimas, ira y soledad. Hermanos, el rechazo es algo espantoso, es algo devastador en sus hijos. El rechazo, hermanos, no se da, fíjense, tanto en la sociedad, no se da fuera del hogar, no se da en las escuelas, no se da entre los vecinos, no se da en los círculos estudiantiles ni laborales. Hermanos, el rechazo lamentablemente se da en la casa, hermanos. En medio de gente del cual no se espera que el uno se rechace recíprocamente, hermano, es allí se da en el hogar cuando se dan rechazos. Cuando hay un hijo o una hija que no cabe, hermano, en el corazón de una madre, de un padre, no lo acepta de ninguna manera, y ese hijo o esa hija no viene a formar parte de los planes futuros que el padre pueda tener, sino que así como un riñón es rechazado por un cuerpo, y un riñón implantado en un cuerpo es rechazado, así de esa manera hay hijos e hijas que han sido rechazadas. Hermanos, ahí usted le está abriendo, como padre, le está abriendo puertas al enemigo para que ese hijo sea atacado y sea destruido. Y a ese hijo usted lo va a ver con ira, lo va a ver bien aislado, que se refugia solamente en su cuarto, con una gran inseguridad. Ese hijo es un homosexual en potencia, hermano. Porque él va a buscar amor. Ese amor que usted no le dio, ese amor que la madre no le dio, él lo va a buscar. El enemigo lo va a engañar, hermano, va a trastornar su identidad y es peligroso que entre en el homosexualismo, su autoestima baja, sus complejos de inferioridad. Hermano, la agresividad que un rechazado tiene hermanos, es algo verdaderamente grave. Si a una temprana edad fuiste víctima de violación, hermanos, esto es tremendo. Cuando una hija o un hijo es violado antes de los 10 años o a los 12 años, eso es terrible, hermanos, porque el espíritu inmundo del violador se transmite, hermanos. Hay una transferencia de espíritus a su víctima. Y la víctima de aquí, cuando tiene 16 años o 17 años, esa jovencita, lo que más odia es esa experiencia que tuvo sexual, pero es exactamente en lo que ella se mete. Y se complica la vida en el área sexual, porque ella ha sido contaminada con un espíritu, hermanos, terrible de perversidad sexual. Tenemos que conocer estas cosas para darle ese tratamiento. 19. Si tienes recuerdos muy dolorosos del pasado que te producen agitación interior y rabia. Si en el colegio fuiste objeto de bullying de manera constante por más de un año. Hermanos, en cuanto a esto, los psicólogos dicen de que un muchacho que esté recibiendo burla y tanto malestar en las escuelas, después de los 9 meses ya este joven pudiera tener un problema espiritual maligno. A tal grado, hermanos, que hay jovencitos que se quisieran suicidar. Fíjense, qué terrible, hermanos, que se quieren suicidar. ¿Por qué? Porque el maligno, hermano, ha entrado a la vida de este joven. Si tus padres o uno de ellos usaban frecuentemente vocabulario soez al tratar contigo. Recuerdo, hermanos, que un padre de familia de una edad de 60 años vino a mi oficina y me habló de la situación que él había experimentado a los 10 años, cuando un padre lo agarró diciéndole unas palabras tan groseras, pero tan groseras, hermanos, que él no olvidó esas palabras nunca en su vida. Y me dijo, hermano Héctor, yo lo he odiado a él por 50 años. Y cuando él me estaba contando eso, hermanos, él lloraba profusamente por esas heridas que esas palabras le causaron a este muchacho cuando tenía
10 años. Así que, hermanos, esas palabras de maldición, y una vez más les digo que cuando uno está maldiciendo o usa esa boca, nosotros ponemos en actividad espíritus malignos, hermanos, para que ataquen a esa persona. Entonces, dice el 21, si tus padres o uno de ellos usaban frecuentemente vocabulario soez al tratar contigo. 22 es similar, si tus padres o uno de ellos expresaban palabras de maldición contra ti. Por ejemplo, maldita, maldigo el día en que naciste, debí haberte abortado, jamás serás alguien en la vida. Usted está atando a esa persona. Y eso está, hermanos, llevando un efecto destructivo a la vida de una persona. Y esa persona, hermanos, se abre en sus emociones, se abre en su mente, se abre y ese maligno penetra en su vida. El 23. Si tienes el hábito de maldecir a la gente, hermano, no haga eso. No haga eso. Usted no tiene que maldecir a nadie porque la maldición a usted le va a rebotar. Usted cuando maldice está de igual manera activando fuerzas malignas. Usted cree que usted se va a quedar impune, se va a quedar de verdad sin ninguna consecuencia. Hermano, eso a usted le va a rebotar. Por lo tanto, no hay que maldecir a nadie. 24, si hay maldiciones en tus padres, abuelos y bisabuelos debido a que estos pertenecieron o pertenecen a sectas o movimientos satánicos, logias, hermandades raras y todo tipo de movimientos que ofrecen una nueva vida, paz interior, pero que Dios está excluido de ese credo. Hermanos, de igual manera, tengamos cuidado. Vean, analicemos esta situación. Usted tiene 2 padres, ¿cierto? ¿Cuántos abuelos tenemos? 4. ¿Cuántos bisabuelos? 8. ¿Cuántos tatarabuelos? 16. Aquí le estoy hablando solamente de 30 antepasados que pudieron haberse complicado la vida en ciertas áreas, hermanos. Se pudieron haber complicado la vida en ciertas situaciones. De manera que ellos, imagínense que uno de ellos haya pertenecido a logias satánicas o se haya metido profundamente en la brujería o en el ocultismo o en cosas de la nueva era que yo le necesito enseñar a usted en una de estas lecciones. Hermanos, entonces, no solamente los padres son maldecidos, sino que son maldecidos de igual manera los hijos, hermanos. Así que si estos 30 antepasados se metieron en cosas raras, en cosas extrañas y tenebrosas, usted como hijo, usted puede ser afectado. Todo aquello que provenga de una madre directamente o padre directamente, usted puede ser afectado por esas cosas. Por lo que dice, hermano, la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? En Éxodo capítulo 20, versículo 3 y versículo 5, vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, ¿cuáles son esos dioses? ¿A cuáles dioses puede referirse la Sagrada Escritura? No solamente son aquellas esculturas de hierro o de plata o de madera. No se refiere solamente a eso, hermanos, sino que dioses son aquellas cosas a las cuales nosotros estamos idolatrando. Lo que les estoy hablando, hermanos, el sexo para una persona es un dios, que se complica de una manera tan terrible en ello que yo creo que vive solamente para ello. De igual manera, otro dios es el dinero, lo que les estoy hablando a ustedes. El dinero. Entonces el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque vea lo que dice el versículo 5. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, oiga, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen, porque has querido buscar otro Dios. Yo soy tu Dios que me he revelado en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, pero tú has buscado otros dioses, que esos dioses te liberen entonces, dice el Señor. Entonces, hermanos, vean cómo los hijos son afectados hasta la 3ª y la 4ª generación.
Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que hacer siempre esos análisis de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, aunque es un poco difícil, hermanos, aunque si usted, hermano, vive bien, se siente bien, y las cosas marchan maravillosamente, no tiene por qué preocuparse, amén. No tiene por qué usted estarse preocupando. Número 25, si tus padres o uno de ellos estuvo o está involucrado en la brujería, en el ocultismo, en el espiritismo o en la adoración satánica de manera profunda, aquí hay otro Dios. Andamos buscando la fuerza demoníaca, andamos buscando la inteligencia satánica. Voy a ir donde la bruja para que me diga quién me robó la manguera que estaba ahí en el patio de mi casa. Anda buscando la inteligencia satánica. En una de esas cosas usted puede ser involucrada, se puede involucrar en ese tipo de ataques del maligno y, hermano, una fuerza maligna puede llegar ahí a su vida. Si eres aficionado compulsivo respecto al uso de amuletos, cartas, tarot, lectura de manos, bebidas extrañas, astrología, buscador de la energía cósmica, que hoy, hermanos, en día es una cosa, es la oferta de la nueva era. El 27, si constantemente te encuentras tímido, avergonzado o muy irritado, si has participado en la adoración a Satanás o a los demonios, si te has involucrado en disciplinas de la nueva era como el yoga, la meditación trascendental, nueva acrópolis, gnósticos, hinduismo, acupuntura, uso de cristales, pirámides, control mental, silva, etcétera. Hermanos, esto es una oferta, hermanos, del enemigo para el tiempo de hoy. ¿Qué cuidado nosotros tenemos que tener con todo esto? Sin excepción, la gente que se mete en las cosas de la nueva era y está utilizando los cristales y utiliza las pirámides y cosas por el estilo, hermano, tenga cuidado porque el enemigo puede entrar a su vida. Fíjense que el yoga, hermanos, es la mano derecha del hinduismo y hay muchas personas que dicen: me siento estresada, tengo que buscar algo. Alguien le dice: vamos al yoga, miras qué bonito, y usted va y luego el instructor a usted le toma y usted se sienta, cruza los pies, se levanta las manos y usted comienza a expresar ciertas palabras que le dicen ellos que tiene que... ¿Cómo usted sabe si esas palabras que usted está diciendo no son nombres de demonios? Nombres de demonios, mantras que son nombres de demonios. Y cuando usted pronuncia eso, ¿en qué está entrando? No está entrando en la brujería, está entrando en el espiritismo. Porque la brujería, ¿qué es, hermanos? El uso de los poderes malignos para hacerle daño a alguien. Pero el espiritismo, ¿qué es? El espiritismo es la invocación de espíritus malignos. Y usted los invoca y esos espíritus pueden llegar a su vida. Ya les voy a explicar lo de la tabla Ouija. Entonces, hermanos, en esto, hermanos, tenemos que conocer, por ejemplo, el yoga. Usted recibe la instrucción, ¿verdad?, de esos orientadores. Usted se sienta, cruza las piernas y oiga el principio, hermanos, del yoga, que dice que acá en la base de nuestra columna tenemos a un dios que se llama Kundalini. Y tenemos otro Dios en el otro extremo de la columna vertebral que se une con el cerebro. Entonces, a medida que usted va siendo dirigido por el instructor, dice esos principios del yoga de que Kundalini va subiendo a lo largo de la columna vertebral y va sanando todo lo que va encontrando a su encuentro. De tal manera que cuando Kundalini tiene el encuentro con el Dios que está en la base del cerebro, entonces sucede algo, hermanos, que se le llama la alteración de la conciencia. Por supuesto que pierde la conciencia y caen al suelo y se retuercen como serpientes. Y los ojos, hermanos, completamente blancos y los dedos completamente tiesos. Ellos le llaman, hermanos, la alteración de la conciencia.
¿Qué es eso, hermanos? Eso es trance. Y los trances son producidos, hermanos, por espíritus malignos. Hermanos, qué terrible es esto. Ese Dios Kundalini es espantoso, hermanos. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, es de que la gente no solamente puede ser oprimida por espíritus malignos a través del yoga, sino que puede ser poseída. Y esas son palabras ya, hermanos, gruesas. De mucho cuidado cuando uno puede decir que está verdaderamente poseída. Así que, hermanos, imagínense la gente buscando relajamiento y buscando la paz interior para su vida. Se mete en el yoga, se va a complicar la vida, hermano, a la enésima potencia. A la enésima potencia, quisiera decir al cuadrado, hermano, pero es a la enésima potencia. O sea que su situación se vuelve peor. Ha caído usted entonces en el engaño del maligno. Sigamos, hermanos, con el 30. Si te congregaste en sectas o religiones como el budismo, testigos de Jehová, la luz del mundo, islamismo, bahaísmo, ciencia cristiana, logia masónica, rosacrucismo, ya hemos hablado de estas cosas. 31. Si te gustan las películas de espanto y de terror, si te has entregado a escuchar música rock satánica de los Rolling Stones, Nirvana, Kiss, Black Sabbath, Lady Gaga, Marilyn Manson, Metallica, Slipknot, Sarcófago, Burzum y todo este tipo de música, hermanos, que terrible, hermanos. Yo quiero decirles de que si sus hijos están en eso, usted no lo tiene que permitir. Usted tiene que ejercer autoridad sobre sus hijos en cuanto a eso. Usted no puede permitir que un hijo suyo o una hija suya en su cuarto esté allí escuchando, hermano, 1, 2, 3 horas música rock satánica. De seguro que los espíritus malignos van a llegar, hermano, al hogar. De pronto usted está en la sala y usted siente que alguien lo observa y no es nadie. Empieza en los espíritus malignos a perturbar, que le apagan la luz, que le encienden el televisor, que le abren los grifos del agua. Y un montón de que siente escalofríos terribles y espantosos, que no puede dormir, que tiene pesadillas. Es por la presencia del maligno a través de la música rock satánica. Usted tiene que ejercer autoridad y óigame bien, tiene que agarrar ese material, le guste o no a ese muchacho, usted tiene que quemarlo, amén. Y si no, tráigalo aquí a la iglesia que aquí lo quemamos. Porque, hermanos, usted tiene que tomar autoridad antes de que ese muchacho pueda tener una gran perturbación. El joven que está metido, hermanos, en el rock satánico, le rodean, hermanos, muchas cosas terribles, ¿verdad? Le induce fácilmente a la adoración satánica, se vuelve agresivo, se vuelve violento, se revela, hermanos, se mete en el sensualismo. Si está en la universidad, deja completamente la universidad. El enemigo empieza, hermano, a atacarlo de una manera terrible. Si no vea, hermano, todos esos rockeros satánicos que tienen fama, poder y tienen dinero y, hermanos, se han suicidado. Pero es por efecto, hermanos, de los espíritus malignos. Muy bien, sigamos. 33. Si te asaltan pensamientos frecuentes de violar a alguien o si lo has hecho. Ya ahí, hermano, hay un espíritu inmundo que está ahí en su vida. Si eres drogadicto o alcohólico. Si has jugado la tabla Ouija invocando a espíritus de muertos. Aquí lo que les estoy diciendo a ustedes, invocación de espíritus malignos. Hay padres de familia que le han hecho regalos a sus niños en Navidad. Aquí te voy a regalar la tabla Ouija para que juegues. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? No hay discernimiento espiritual en lo absoluto y esos jóvenes, hermanos, se complican la vida. Y vuelvo a repetir que estos son esquizofrénicos en potencia, hermanos, en potencia, porque los demonios hasta ahí quieren llegar. 36. Si en un lugar te sientes observado y nadie te está mirando, si sientes la presencia del maligno a tu lado, si cuando estás acostado sientes que el colchón se hunde lateralmente, puede imaginarse, hermano. Esto sucede. Yo quiero decirles una cosa, usted no tiene por qué estar teniendo experiencias extrasensoriales. Usted no tiene que andar escuchando nada, ni viendo nada,
ni oliendo nada, ni palpando nada. No, hermano, usted no tiene por qué estar en esas cosas. Al menos que reciba una visión poderosa del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fuera de eso, usted no tiene por qué andar teniendo experiencias extrasensoriales. Una vez estuve yo, hermanos, en un retiro espiritual, en una casa que me prestó el pastor de Sonsonate, y ahí estuve. Pero un diácono de él sabía que yo estaba allí, así que él me fue a visitar. Y este diácono comenzó a hablarme a mí, se acababa de convertir y me decía, mire hermano Héctor, me dice, fíjate que qué linda es la vida del cristiano, estoy viviendo una vida de victoria, me decía él. Ajá, le digo yo, y él me decía, pues fíjese que cuando yo llego a la casa después de mi trabajo y entro a la sala, él dice, fíjese que yo veo, normalmente veo una serpiente que está enrollada ahí en la esquina de mi sala, me dice. Pero ¿sabe qué, hermano? No me hace nada, fíjese. No me hace nada esa serpiente. Y cuando él me dijo eso, mire, ya no hablemos más, venga, siéntese ahí que vamos a orar. Ay, hermano. Empezamos a quebrantar esa fuerza del enemigo. Y hermanos, qué terrible el cuadro de este muchacho, hermano. ¿Y por qué ha venido todo eso? Le dije. Y comenzando, hermano, en el historial, ¿verdad? Yendo para atrás y para adelante, él me dijo finalmente que a la edad de los 3 años, la mamá le había llevado a un centro espiritista. ¿Y entonces, para qué? Para que le pusieran un espíritu bueno, fíjese. Para que lo dirigiera todos los días de su vida al niño y tuviera suerte y todo eso. No sé. Estoy atendiendo a una jovencita en Jayaque, hermanos, cabalmente, y exactamente eso. Una madre lleva a su hija, hermanos, para exponerla a la fuerza del... Ella no lo sabe. En su ignorancia no saben las madres qué es lo que están haciendo. Así que vea la manifestación demoníaca que tuvo este hombre, hermano. Yo creo que fue liberado completamente. Y me dijo, fíjese que mi hermana también fue conmigo. A los 2 nos llevaron. Tráigame a su hermana mañana. Y me la llevó, fíjese. También, hermanos, mire, unas manifestaciones espantosas cuando empezamos a quebrantar la fuerza del diablo, hermanos. Pero imagínense toda una vida, hermanos, bajo las influencias malignas. Hermano, es terrible, pero es exactamente por lo que estamos aquí, hermanos, meditando nosotros. 37. Si notas una gran oposición sobrenatural cuando te arrodillas al orar. El enemigo a usted no le quiere ver orando, porque usted es poderosa, usted es poderoso cuando está orando, hermano. Usted se está fortaleciendo en la presencia del Señor cuando usted ora. Yo creo que eso es lo que dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, hermanos, un cristiano o una cristiana que no ora, yo no doy un centavo por usted. Separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hermanos, la oración, ¿qué es? La gente dice, es un privilegio, es un deber del cristiano. Sí, la oración es todas esas cosas. La oración, hermano, es una necesidad del cristiano. Y si no tiene ese hábito, empiece a construir, hermano, ese hábito. Empiece a practicar. Porque es importante, hermanos, porque la oración, lo grandioso de la oración es que a usted le lleva al trono de la gracia. Le lleva al Señor Jesucristo, que es la vida, amén. Entonces, hermanos, qué importante es, ¿verdad? Pero el enemigo, hermanos, no va a querer que usted ore de ninguna manera. Piense lo que le estoy diciendo a usted. 38, si algo te inmoviliza la lengua al tratar de orar. Esto, hermano, este tipo de experiencias o experiencias similares puede suceder cuando la gente se involucra en las cosas de la nueva era que les he explicado yo anteriormente, que van y forman parte de la nueva acrópolis de meditación trascendental, de yoga, el gnosticismo y todo ese tipo de cosas. Hermanos, usted va a tener este tipo de experiencias horribles.
39. Si sientes una presión rara en la frente o en el cerebro o en la garganta, en el pecho o estómago sin que exista una razón física u orgánica, que usted está sintiendo este tipo de cosas. Hay gente que me dice, hermano, ya fui donde el doctor, donde el médico. Ya me hicieron el electro, ya me hicieron esto, ya me hicieron lo otro y me han dicho no tengo nada, pero ¿por qué siento esto? Véalo desde el punto de vista espiritual. Analícelo desde el punto de vista espiritual. 40. Si experimentas sensaciones de vómito y al hacerlo solo expulsas como especie de flema, esto sucede casi en el 90% de los casos, que cuando una persona está siendo liberada, suceden esto de los vómitos, hermanos. Es muy frecuente esto. 41. Si te has enamorado profundamente de alguien que no es tu esposa o viceversa. También ya se los he explicado. Qué amor más lindo el que tengo hoy. Qué experiencia más preciosa. Mi secretaria, y empieza, ¿verdad? Y él empieza a deshacer su compromiso con su esposa y comienza un nuevo hogar. Hermano, ese no es un amor sano, ese es una pasión diabólica, puesta por el diablo. Y no sé qué bien le pueda ir a esa pareja si empieza mal, ¿verdad? Si empieza fundada bajo un principio satánico. No sé qué bien le pueda ir. 42. Si vives frustrado y confundido en la vida, si sufres de una gran soledad como si un desierto te rodeara, si experimentas ira inexplicable contra tu padre o contra tu madre, si te rebelas contra las autoridades establecidas. 46. Si percibes que una fuerza te controla, especialmente cuando experimentas ira, celos, temores, lujuria, rechazo, deseos de suicidio, o cuando escuchas música rock, o si sientes esa fuerza que te controla al practicar homosexualismo o lesbianismo, ya, hermano, hay una fuerza maligna que se ha apoderado de esa vida. Si estás atrapado en una relación de adulterio o de fornicación, ese no es amor, hermanos, eso es pasión diabólica. Si eres homosexual o lesbiana, nadie, hermano, es homosexual porque así nació o por problemas hormonales. Científicamente está comprobado, hermano, que no es por esto. El homosexualismo viene, hermano, precisamente por practicarlo. O sea, es algo aprendido en la vida. Y cuando la gente entra en esa área, ya el maligno entra, hermano. El maligno entra. Así que el homosexualismo no es porque nació así, ni mucho menos, hermanos, por factores de hormonas. Así que vamos a estudiar una lección sobre el homosexualismo y cómo liberar a un homosexual. Cómo liberar a un homosexual. Cuando usted analiza, hermanos, la personalidad de él, usted puede encontrar, hermanos, como 14 o 15 rasgos de personalidad que están en él, que cada una de esas cosas pudiera ser, hermano, un espíritu inmundo que está perturbando su vida. Hay algunos que han salido, hermanos, del homosexualismo, pero le hemos dado exactamente ese tratamiento y, hermanos, han salido adelante si ellos así lo quieren. Si la mujer o el hombre practica sexo fuera de los lineamientos de la Biblia de manera habitual. Si te entregas a la práctica del sexo antinatural, de igual manera, porque todo esto, hermanos, es perversión. Si te desagrada tu propio sexo o el opuesto. Si tu padre o madre te trataba en la infancia y adolescencia con excesiva crueldad, por supuesto, hermanos, que eso va a ser una experiencia terrible para ese muchacho. Si tus padres biológicos te abandonaron cuando eras un bebé, estamos hablando aquí del rechazo que ya se los expliqué. Si tu madre quiso provocar el aborto de una o de otra manera cuando tú estabas en su vientre, hermanos, ya les expliqué a ustedes cómo la criatura en el vientre puede ser afectada por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan Juan el Bautista que tenía 6 meses? En el vientre de su madre Elizabeth, que cuando María la saludó, dice que pasaron 3 cosas.
En el vientre pasaron tres cosas. Dice que la criatura saltó, pero saltó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, una experiencia física, otra emocional y otra espiritual. ¿Qué puede pasar si un hombre, hermano, le dice a su esposa, ¿por qué no te sacas ese muchacho? Mira que ha venido en un tiempo ese embarazo en el que no es, no cabe en nuestra vida, nos va a arruinar y entonces el hombre está diciendo, abórtalo, abórtalo, abórtalo. Hermano, esas palabras el enemigo las está escuchando. El enemigo las está escuchando, usted está abriendo las puertas, así como María, con la salutación que le hizo a su prima Elizabeth. Juan el Bautista recibió un impacto poderoso. ¿Cómo será, hermano, si un alcohólico o un hombre, hermano, que no tenga valores ni nada por el estilo, pueda estar diciendo cosas en contra del vientre, en contra de esa criatura en el vientre? Una fuerza maligna, hermano, va a entrar allí en su vida. 55. Si tienes pesadillas constantes, si experimentas compulsión al juego de azar. Hay gente, hermano, que cree que se va a hacer millonario con esto. Hay gente que cree que le va a ir bien, hermanos, en la vida, logrando dinero de esta manera. Hermanos, no es así. Yo quiero decirles que el Señor tiene control de todas las cosas y de las más pequeñas en el mundo. Tiene control. El Señor le dijo al hombre, vas a ganarte tu pan con el sudor de tu frente. No de esta manera. Entonces viene Salomón y dice, fíjese lo que dice Salomón, la suerte se echa en el regazo, como quien dice los dados, ¿verdad? En el regazo, sobre la rodilla, se echa la suerte, pero de Jehová es la decisión de eso, dice. Y si de Dios es la decisión, el Señor a usted lo va a quebrar. Lo va a quebrar, hermano. Y yo no he conocido a un jugador, hermano, que diga que qué bendición más grande. No, hermanos, el Señor los quiebra a todos. Pero esa compulsión ya es de tipo espiritual. Si te has fascinado con muchas revistas pornográficas o con videos pornográficos 3X, si durante el día o cuando oras vienen pensamientos blasfemos, esto, hermano, no es muy común, pero sí, hermano, será bastante entre la gente. Que cuando está orando o cuando no está orando también hay pensamientos, palabras a veces que llegan a la mente de la persona insultando a Dios, imagínense. Y la gente se aflige terriblemente, por supuesto, pero yo tengo que explicarles de que no se preocupen tanto, porque eso, hermanos, es un espíritu de blasfemia que ha llegado a la persona. Claro, algo ha hecho. Han habido personas que se fueron a ver la película Código Da Vinci. Y en esa sala, hermanos, la gente fue contaminada con un espíritu de blasfemia que de ahí han salido, hermanos, diciendo cosas en contra de Dios. Y lo terrible, hermano, del espíritu de blasfemia que se hace acompañar de ansiedad y de temores terribles que le arruinan la vida a una persona por andar viendo esos materiales, hermano. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en cuanto a esto? 59. Si tienes deseos vehementes de venganza, si te resistes a recibir el perdón, o sea, el perdón de Dios, hermanos, a usted Dios lo perdona, pero el enemigo impide que nosotros recibamos ese perdón. Y usted dice, realmente los errores que yo he cometido en la vida han sido tan graves que yo creo que Dios no me puede perdonar. Hay mujeres que han tenido a veces hasta 2 o 3 abortos. ¿Podrá el Señor perdonar ese pecado? Por supuesto que sí, hermano. Si usted es sincera, si usted se arrepiente de corazón, hermano, la paz de Dios va a venir sobre su vida. El enemigo no va a querer que usted reciba ese perdón. Se va a interferir. Entonces ahí hay un espíritu maligno que usted tiene que echarlo fuera. 61. Si no dejas de llorar por la pérdida de un ser querido después de 2 años. Yo conocí a una hermana cuando se inició en la iglesia, hace, ¿qué, hermano? 40 años, que había perdido a su esposo hacía 25 años, hermano, y no dejaba de llorar. No dejaba de llorar. Eso no es normal, hermano. Eso se le llama espíritu de luto.
Y a ese espíritu hay que echarlo fuera. 62, si has sido víctima de brujería, ¿le calará a usted la brujería? No, hermano, a usted no le cala, no le cala. Una vez estuve yo atendiendo a una miembro de una iglesia satánica, porque a ella le habían pedido a su hijo para sacrificarlo a los demonios, y ella no quería. Y me vino buscando acá, queriendo de alguna manera liberarse de toda esa situación. Y sus compañeras satánicas supieron que aquí estaba viniendo para recibir ayuda. Un día vino esta hermana y me dijo, un día miércoles vino y me dijo, hermano Héctor, ¿cómo se siente usted? Yo me siento maravillosamente bien. No, hermano, no puede ser. Usted se siente mal. Dígame la verdad, ¿cómo se...? Yo me siento bien, hermano. Es que mire, hermano, yo supe que ayer a las 12 de la noche estuvieron en el cementerio para hacerle mal a usted. Bueno, y esas cosas funcionan, hermano. Esas cosas funcionan. Pero, hermano, como nosotros estamos protegidos, hermanos, y cubiertos con la sangre de Cristo, ahí, hermano, no hay nada. Amén. Ahí no acontece absolutamente nada. Al menos que usted esté abriendo puertas. Al menos que como hijo de Dios, hija de Dios, esté abriendo puertas, ahí puede haber un peligro, pero mientras usted, hermana, tiene esas puertas cerradas, no hay ningún problema. 63, si visitaste en varias ocasiones centros de ocultismo, no digo una vez o dos veces, sino que varias veces estuvo metido usted ahí en eso. Si has practicado el bestialismo, o sea, sexo con los animales. Hermano, si algo realmente produce, hermano, posesión satánica, es este tipo de sexo. Si siendo hombre deseas ser mujer. Si tienes una fuerte tendencia a observar el desnudo de una persona buscando una excitación sexual. Si tienes fuerte tendencia de abusar sexualmente de un niño. Si tienes deseo de quitarle la vida a alguien. Si una mujer ha tenido relaciones sexuales con un número considerable de hombres. O sea que aquí, hermanos, ya entró el espíritu de prostitución en esa vida. 70, si existe en ti un alto grado de orgullo y soberbia. Si existe en ti una enfermedad producida por un espíritu de enfermedad. Si constantemente estás mintiendo o engañando a la gente. Si tienes gran temor a morir. Si en muchas ocasiones te apoderas de lo que no te pertenece. Si estás enfermizamente inclinado a criticar, condenar, juzgar y acusar a tu prójimo por sus deficiencias o por sus faltas, hermanos, tengamos cuidado. Yo vuelvo a repetir otra vez, hermanos, tengamos cuidado con la lengua. Tengamos cuidado con la lengua. Yo quiero llevarle a una porción del libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3, versículos 5 y versículo 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Para que diga la Biblia que la lengua sin control es un mundo de maldad, ¿qué la puede estar moviendo? Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, si la Biblia dice que la lengua es un mundo de maldad, hermanos, es porque el maligno se ha apoderado de esa lengua. Así que tenemos que ejercer control, tenemos que hacer esfuerzos, hermanos, para no entrar y en estas cosas. Y otra cosa, hermano, usted no quiere contristar el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted no quiere apagar el Espíritu. Una manera, hermano, cómo podemos apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida es, hermano, a través de la lengua. Así que en esta lección, hermanos, nosotros vemos acá 75 razones por las cuales usted podría necesitar liberación. Esto nos ayuda, hermano, a descubrir cuáles pueden ser las influencias que hayan en nuestra vida. Y si nosotros podemos identificar alguna de esas cosas, hermanos, démosle tratamiento. Y si en algo le puedo servir, haga cita, hermanos, porque queremos ayudarle.
el Señor le quiere sacar adelante, porque ese enemigo, hermano, no puede hacer de las suyas. Nosotros, el Señor nos ha declarado libres y para allá vamos. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque vas cultivando, Señor, en nuestra mente, oh Rey de Gloria, de los principios de la Sagrada Escritura, Señor. Vamos entendiendo, bendito Señor Jesús, cuáles son las estrategias, Señor, y la maquinación del enemigo, Padre, para que nosotros no podamos ser engañados. Y, Padre, nos has dado esa autoridad del cielo, Señor, que en un momento dado la podemos utilizar para poner, Señor, en marcha, para poner en fuga a ese maligno, oh Rey de Gloria, que nos quiere engañar a nosotros. Padre mío, te pido una cosa en esta noche, Señor. Llama, Señor, a tu iglesia a orar. Llama a mi hermano y a mi hermana a que se arrodille delante de tu presencia. Porque no hay mejor manera de fortalecernos en ti, Señor, que buscar el trono. Que buscar, Señor, tus pies. Que derramar nuestra vida, Señor, con todas sus deficiencias, con todas sus fallas y con todos sus pecados. Llegar a tus pies, Padre, porque delante de tus pies, Señor, está la solución de cada uno de nuestros problemas. Padre, la oración es una necesidad, Dios mío. Por lo tanto, Señor, que crezcamos en ello. Desarróllanos, Padre. Haznos poderosos en oración, bendito Padre Celestial. Porque la paz tuya, Señor, vendrá a nuestra vida. Los planes del enemigo se van a venir, Señor, abajo, Padre. Los muros van a caer, Padre, porque tu Santo Espíritu es nuestra ayuda, Señor amado. Bendito Rey, llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.